Muy buenas noches. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a la segunda reunión webinar de los socios adherentes en formación, quienes han organizado, digamos, han planificado una reunión muy interesante para el día de hoy. Mi nombre es Víctor Rosell, soy Past President de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y me desempeño en los hospitales del Salvador y del Instituto Nacional del Tórax. Voy a actuar como moderador en esta reunión y voy a pasar a presentar a quienes en primer término van a presentar los diferentes casos clínicos, son dos en esta oportunidad, y a quienes nos van a acompañar como panelistas expertos en relación con los casos presentados. Así que vamos a proceder a presentar a quienes van a participar activamente de esta reunión. El primer caso clínico va a estar a cargo del doctor Hugo Fuentes. El doctor Hugo Fuentes es becado de cardiología de la Universidad de Chile y campo clínico Hospital San Juan de Dios. Él está a cargo, como ya les mencioné, del primer caso y de un comentario docente atingente respecto al tema. Vamos con nuestro segundo expositor. Es el doctor Nicolás Miño. Nicolás es becado de cardiología de la Universidad de Valparaíso, campo clínico Hospital Gustavo Frique, quien tendrá a cargo de presentar un segundo caso en relación con el tema que nos convoca y un comentario docente respecto de ese mismo caso. Vamos con quienes nos van a acompañar en el panel. En primer término, el doctor Rubén Aguayo. Rubén es un cardiólogo destacado, arritmólogo, que se desempeña en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, y él es el docente acompañante de Hugo Fuentes. Y en segundo término, Rodrigo Hernández, conocido por todos ustedes, cardiólogo, ecocardiografista, quien actualmente desempeña la función de director del programa de cardiología de la Universidad del Paraíso. Además, trabaja en Clínica Alemana de Santiago. Así es que no me queda más que dar paso a Hugo Fuentes, quien nos presentará el primer caso clínico. La idea es que participen activamente, que hagan llegar sus preguntas a través del chat. Las iremos respondiendo por parte de los expositores y de los panelistas. Así que agradeciendo una vez más la asistencia, dejo con ustedes a Hugo Fuentes. Muy buenas noches, mi nombre es Hugo Fuentes, soy residente de cardiología del Hospital San Juan de Dios de la Universidad de Chile y hoy día queremos compartir con ustedes un caso de la vida real de un paciente con endocarditis en pacientes con dispositivos. Ese es el tema que nos encomendaron tratar. Este es un paciente adulto mayor, frágil, de 81 años, es autovalente en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, tiene antecedentes de un reemplazo valvular en válvula aórtica por una estenosis aórtica severa sintomática. El año 2010 se hizo un reemplazo valvular aórtico con una prótesis mecánica, más un reemplazo de la aorta ascendente, más una plastilla mitral. Él tiene además una insuficiencia cardíaca reducida de 18%, capacidad funcional 2, de origen valvular, además de cardiopatía coronaria. Es un paciente con una gran carga de enfermedad, tiene enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, diabetes, y además estaba con tratamiento de insuficiencia cardíaca reducida con tratamiento óptimo. No tiene antecedentes de tabaquismo ni consumo de sustancias. Este es nuestro paciente. Queremos recalcar que es un adulto mayor con polifarmacia, con una capacidad funcional que estaba en 2, con unas reservas fisiológicas que se había ido agotando en el tiempo, con antecedentes también de sarcopenia y fragilidad.
Esto parte del 2010 con el reemplazo valvular aórtico mecánico. Sin embargo, al 2019 el paciente había presentado disminución de su capacidad funcional hasta capacidad funcional 3. Se estudió. El eco en ese entonces mostraba una hipoquinesia difusa con una FEBI reducida en grado severo de 18%. Tenía además un bloqueo completo de rama izquierda con un QRS que estaba en 169 milisegundos. A raíz de la disfunción ventricular severa se estudia la cardiopatía coronaria. El eco mostraba que la prótesis mecánica aórtica estaba en buenas condiciones y la cardiopatía coronaria se decidió el tratamiento médico debido a que tenía una coronaria derecha distal no dominante, una lesión severa y una ADP distal severa y una obtusa marginal, que la lesión era más bien moderada. El 2020 el paciente persiste sintomático, se tiene que hospitalizar acá en el San Juan por insuficiencia cardíaca descompensada, con una FEBI reducida, en grado severo de 27% y una prótesis que estaba, ¿no es cierto?, en buenas condiciones. A raíz de esto, se decide en el 2020 un implante de DAI resincro debido a que el paciente estaba con capacidad funcional reducida en ritmo sinusal con un QRS ancho y en el fondo persistía muy sintomático. Se decidió colocar el resincro y el DAI como prevención primaria. El 2021 no fue un buen año para el paciente, se hospitaliza en dos ocasiones, la primera por una crisis convulsiva que finalmente tradujo accidentes vasculares isquémicos más bien crónicos, bilaterales, y además se hospitaliza por un Guillain-Barré que fue diagnosticado y confirmado mediante electromiografía. La historia cardiovascular más potente llega al 2022 cuando el paciente se hospitaliza por desorientación, fiebre alta, 39-40, sin un foco claro. Se hacen una serie de estudios, ¿no es cierto?, para buscar el foco. Dentro de ellos se hace una punción lumbar, se descarta que el paciente tenga una meningitis, una encefalitis, se hacen imágenes seriadas y el TAC más los hemocultivos no demostraron un microorganismo y además no demostraron un foco claro. Se sospechó que podía tener alguna endocarditis asociada al dispositivo. Estas son estas son las imágenes que tenemos de ese entonces, donde vemos un paciente que un eje largo paraesternal que destaca, ¿no es cierto?, una disfunción ventricular severa con una prótesis aórtica que describía normo funcionante con un gradiente medio en 10 milímetros de mercurio. Tenía una insuficiencia mitral que la describían más bien leve, una aurícula izquierda dilatada, ¿no es cierto?, en grado más bien moderado a severo. Vemos un eje corto de grandes vasos, donde vemos un cable a nivel del ventrículo derecho que se veía, el cable del DAI en el ventrículo derecho se veía engrosado, con algunos elementos fibrilares que no sabíamos bien interpretar si esto era fibrina o era algún elemento, ¿no es cierto?, asociado al cuadro clínico. Recordemos que estaba febril, tenía una respuesta inflamatoria en ese momento. Tenemos en el apical 4 cámaras, vemos el ventrículo derecho con el cable de DAI que se ve engrosado. Acá hay una imagen de zoom que intenta mostrar estos elementos fibrilares que se veían nada muy categóricos, para finalmente, después de varias, ¿no es cierto?, discusiones clínicas junto al Comité de Infectología, se decidió tratar por 6 semanas con antibióticos, recibió banco, rifampicina, gentamicina, 31 días de banco, después de aptomicina porque hizo algún grado de nefritis intersticial. Pero no hizo microorganismos, no se aisló un microorganismo y además no tenía una vegetación demostrada fehaciente, así que después de ecocardiogramas transesofágicos seriados se decidió en el fondo dar de alta con una vigilancia estrecha. No se cambió el dispositivo ni se hizo ninguna intervención mayor. Siguió en buenas condiciones en general en arritmia, capacidad funcional 2, adherente a terapia, y el 2024 se hace un cambio de generador que fue sin incidente. Sin embargo, a los 20 días aproximadamente después, parte con aumento de volumen local, con calor local, con algunas características inflamatorias en el bolsillo. Por esa razón se ve en el policlínico y se manda a hospitalizar por el riesgo, ¿no es cierto?, de infección de la prótesis mecánica aórtica. Se manda a hospitalizar con vancomicina más gentamicina, que es el protocolo local, para descartar una endocarditis. Tenía un ligero dolor en el pectoral izquierdo, aumento de volumen. La verdad que no llega a séptico, nunca requirió droga vasoactiva, que tenía el lactato normal. Se hace todo un estudio orientado, ¿no es cierto?, esta vez a por qué, si es que solamente estaba infectado el bolsillo o había, ¿no es cierto?, un fenómeno más sistémico. Los marcadores inflamatorios mostraron una PCR 99,
tenía una insuficiencia renal aguda sobre crónica, una creatinina en 1,6, el ProNP estaba en 6.900, y todos los estudios de cultivo salieron negativos, se hicieron al menos 3 sets de cultivo, estaban negativos, no se aisló microorganismos. Este es el electro de ingreso, que muestra un ritmo estimulado, tanto auricular como ventricular, y el ritmo más bien basal era un ritmo sinusal con un PR bastante prolongado, con un bloqueo completo de rama izquierda. La radiografía de ingreso, vemos el DAI resincro, tenía 3 cables, una bobina en el ventrículo derecho, vemos la otra bobina a nivel de la vena cava superior, un cable auricular y vemos un cable también alojado en el seno coronario. Se hizo también una ecografía de partes blandas para poder descartar que no hubiese alguna complicación local mayor, que no mostraba absceso, solo las características más bien superficiales. El eco transtorácico mostraba una disfunción ventricular severa, una FEBI que había sido catalogada en 25-28%, una aurícula izquierda dilatada en grado más bien moderado, una insuficiencia mitral que por métodos volumétricos daba moderada, y la válvula aórtica, que si bien no se visualiza bien, la describían normofuncionante, con un gradiente medio que estaba en 12 milímetros de mercurio. La verdad que la prótesis aórtica en este eje corto de grandes vasos se ve bastante mal. Y en el apical 4 cámaras se veían un poco las imágenes que se veían ya hace 2 años atrás. El cable se ve engrosado con elementos fibrilares asociados que se pensaba que podía ser esto fibrina, o en el contexto, ¿no es cierto?, de la fiebre sin foco, ser una endocarditis. Fíjense que había una pequeña en el 4 cámaras, una pequeña insuficiencia tricuspidia, pero que permitía estimar una presión sistólica en la arteria pulmonar en torno a 52. La insuficiencia mitral era más bien moderada, y esto también se ve en esta vista medio esofágica de un eco transesofágico, donde se ve una insuficiencia mitral moderada. Se ve la disfunción ventricular izquierda del ventrículo izquierdo, y a nivel del ventrículo derecho se vuelve a ver, ¿no es cierto?, el cable con estas como características que se ve engrosado, se ven elementos adheridos que no sabíamos si esto, ¿no es cierto?, era, por ejemplo, una masa sugerente de una vegetación, o eran strand, elementos de fibrina asociados, ¿no es cierto?, al cable. Estas son las dificultades clínicas con las cuales uno se ve enfrentado todos los días con estos pacientes. Lo que sí era categórico, que no estaba antes, una insuficiencia tricuspidia, que en el transesofágico era más bien de características severas. Y en un plano ubicado, tratando de precisar un poco mejor el cable en la aurícula y en el ventrículo, se ve lo mismo, el cable engrosado con elementos adheridos que parecían strand versus, ¿no es cierto?, vegetaciones. Entonces hasta aquí, hacer tal vez una primera pausa, y nos hacíamos toda la pregunta: ¿hasta aquí el paciente tiene o no tiene una endocarditis? Es una de las primeras preguntas. Y la verdad que ante esta pregunta uno puede, ¿no es cierto?, alguna respuesta. Es obvio que sí, a pesar de que no hay un microorganismo aislado. En realidad no tiene, las lesiones del cable son fibrina y la causa de la fiebre es otra. O si tiene, hay que retirar los cables en pabellón urgente, o, por ejemplo, solicito pruebas complementarias. La verdad que no hay una respuesta correcta, y estas son un poco las dudas con las cuales uno se ve enfrentado a estos pacientes. ¿Qué les parece hasta acá? Si alguien quiere opinar, parece que la persona en la mesa técnica iba a preparar esto en forma de que todos pudieran responder. No sé si está ok eso, o seguimos. Sigamos, Rubén. ¿Sí? Entonces, para contestar la pregunta si este paciente tiene o no tiene endocarditis, le hicimos a este paciente, se le solicitó un PET-CT. Y el PET-CT con glucosa marcada lo que mostraba era una hipercaptación a nivel del bolsillo, que era bastante evidente, y una hipercaptación a nivel de la válvula aórtica. Recordemos que este paciente tiene una prótesis mecánica en posición aórtica. Entonces acá algunas palabras importantes sobre el PET-CT. El PET-CT tiene un valor en aquella endocarditis posible, en aquella endocarditis que no son evidentes. Ciertamente no tenemos duda cuando tenemos un microorganismo aislado y tenemos imágenes compatibles en un eco, ¿no es cierto?, con una gran vegetación, una nueva insuficiencia. Parece ahí todo bastante
Claro, pero a veces, como en este caso, nos vemos enfrentados a cuadros clínicos que no son tan categóricos y el PET-CT nos aporta valor diagnóstico, nos permite hacer extensión de la enfermedad y además en algunos casos nos permite hacer cambio de terapia. Esto tiene mayor sensibilidad y especificidad en válvulas protésicas, eso está avalado en la literatura, teniendo especificidades en torno al 95% en válvula protésica. Entonces, una herramienta bastante útil. En esta experiencia publicada en el JACC, 179 pacientes con endocarditis, ¿no es cierto?, de válvula protésica inactiva. Cuando el PET-CT era positivo en pacientes con válvula protésica, eso se asocia también a un desenlace adverso, es decir, esto tiene valor pronóstico. Los pacientes tenían más insuficiencia cardíaca, más riesgo de mortalidad un año, más rehospitalización, etc. Y además, entre más intensa sea la captación, mayor es el riesgo de embolismo. Pero esto no es tan sencillo, para eso hay que estar familiarizado con el examen. Este examen requiere una preparación, requiere que el miocardio pase de un metabolismo de la glucosa a un metabolismo de ácido graso. Para eso tenemos que tener un ayuno prolongado de 12 a 18 horas y además el paciente no debe consumir carbohidratos, ojalá las últimas 24 horas. Para eso uno tiene que conversar con nutrición, especificar que el paciente va a requerir en las 24 horas una dieta alta en ácidos grasos, pero como prácticamente eso es intolerable, lo que siempre nos sugiere la doctora Mazardo es que sea una dieta rica en proteína, acompañada, ¿no es cierto?, de ácido graso para que sea, ¿no es cierto?, tolerable por los pacientes. Y esto nos va a permitir que la captación de glucosa no sea difusa a través de todo el corazón, sino que sea, ¿no es cierto?, solo en aquellos puntos en que hay aumento de la actividad inflamatoria y metabólica. Esto es tremendamente relevante para una adecuada interpretación. Y además, ¿para qué nos va a servir? Vamos a tener que ver bien en la pared torácica, el bolsillo y ver los cables. Diferentes metaanálisis muestran sensibilidad de 83 y 89% de especificidad. Además, en el 38% de los casos nos va a aportar infección metastásica cuando no la teníamos, ¿no es cierto?, documentada, y hasta un 25% nos cambia los criterios diagnósticos iniciales, en aquellas, por ejemplo, endocarditis posible donde no teníamos una endocarditis categórica. Precisa mejor nuestro diagnóstico y por eso que hoy en día, en los casos donde hay duda, es un examen muy útil. Entonces, ¿quiénes le vamos a hacer un PET-CT con glucosa marcada? En aquellos pacientes en los que tenemos dudas, pero tenemos una fuerte sospecha, como en el caso que le hemos presentado, en cuales no tenemos diagnóstico alternativo, descartamos incluso la meningitis en este caso, y en aquel que, ¿no es cierto?, tenemos nuestros primeros estudios ecotranstorácico, transesofágico, los cultivos están negativos, en ausencia de un diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? Se hospitaliza, ¿no es cierto?, para tratamiento antibiótico, pero tiene una mala evolución inicial, aparecen algunas disfunciones, delirium, agitación psicomotora, aumento del trabajo ventilatorio, se agrega y se profundiza un poquito la falla renal con creatinina hasta 2,4, por lo tanto se decide en un equipo multidisciplinario extracción del DAI-CRT por cirugía cardíacas debido, ¿no es cierto?, al tiempo que llevaba. Este era un paciente, recordemos, muy frágil, con gran carga de enfermedad sarcopénica y con una gran cantidad de patologías asociadas a su fragilidad. Se colocó un VAC a la herida y se tomaron muestras de cultivo. Esas muestras de cultivo finalmente fueron compatibles, muestras de tejido profundo con una pseudomona, y yo no lo coloqué, pero este paciente había tenido múltiples hospitalizaciones también por celulitis en el último año, por lo tanto, es un paciente que había tenido gran cantidad de contacto, ¿no es cierto?, con el hospital. Entonces, queremos entregar como equipo algunas perlas clínicas. Primero, la primera perla clínica que creo que nos debiese quedar es que esto es frecuente. La endocarditis asociada a dispositivo es un escenario clínico que nos vamos a ver con frecuencia. Se describe en este estudio alemán, y esto va a depender de cada centro, que la incidencia de endocarditis asociada a dispositivo depende del dispositivo que se implante, siendo de 0,1 a 1% de los pacientes que se ha implantado un marcapaso, pero puede llegar hasta 9,5% en los que se ha instalado, ¿no es cierto?, un resincro a los 2 años, es decir, 20 veces más. Y además, el microorganismo aislado siguen siendo las Caucasia gram positiva, el estáfilo, el que lleva el primer lugar. Para hasta un 25% puede ser que no tengamos microorganismos aislados. La perla número 2 es que si pensamos que hay infección afuera, tenemos que pensar que hay infección adentro. En este estudio alemán también se vislumbraba que más del 70% de los pacientes que tenían una endocarditis asociada a dispositivos, más del 70% tenían compromiso cutáneo inicial, que puede ser enrojecimiento
secreción, etcétera, dolor, y por lo tanto, si tenemos la infección afuera, vamos a tener que ir a buscar la infección adentro. ¿Cuáles son los pacientes de más riesgo? La verdad que nuestros pacientes son pacientes de alto riesgo. Van a ser de mayor riesgo aquellos que son adultos mayores, especialmente frágiles, aquellos que están inmunocomprometidos, que tienen enfermedad renal crónica como el nuestro, aquellos que se han sometido a otros procedimientos. Recordemos que este paciente, este era un cambio de generador, y en aquellos, ¿no es cierto?, en los cuales se está implantando un DAI o un resíncro, eso es de mayor riesgo que un marcapaso, ¿no es cierto?, unicameral, un BBI. De tal manera que hay algunos scores como este que les traemos que pueden predecir de alguna manera ese riesgo, y cuando es mayor a 7, el riesgo es mucho mayor de presentar una endocarditis asociada a dispositivo. Por lo tanto, tenemos que elegir muy bien el paciente que vamos a instalar un dispositivo. No solamente es el dispositivo, sino que tenemos que mirar de forma muy integral a nuestro enfermo. En la clínica número 4, reconocer que todo lo que nosotros vamos a ver en las imágenes cardíacas tenemos que interpretarla en un contexto clínico. Con frecuencia los cables, especialmente aquellos que llevan más tiempo, tienen elementos de fibrina adheridos, los cuales se denominan strand, que son elementos de fibrina, son filiformes, en general menores a 5 milímetros, que tienen movimiento en relación al cable, y que muchas veces uno puede interpretar esto como una vegetación, por ejemplo, y sacarlo, y no estar, ¿no es cierto?, enfrente de una endocarditis. Por lo tanto, el otro concepto es que uno tiene que la imagen interpretarla en base a un contexto clínico. Y obviamente cuando uno se ve con esto es verdaderamente un problema, no sabe si es fibrina, no sabe, ¿no es cierto?, si esto es una vegetación. Ahí el PET-CT nos puede ayudar bastante. Acá hay una imagen, ¿no es cierto?, de un paciente que se operó por una endocarditis y finalmente se trajeron los cables y el generador, pero eran fibrina, eran strand. Pero en la clínica número 5, el rol del PET-CT, no olvidar que el rol tiene un rol diagnóstico potente, especialmente en las dudas diagnósticas, en aquella endocarditis posible, no en las categóricas, pero en las posibles juega un rol protagónico. Además nos permite información pronóstica y además nos permite establecer extensión de la enfermedad. Hasta el 20% de los pacientes pueden haber embolismo séptico, un 20% podemos encontrar espondilitis asintomática, y hay algunos estudios que hablan de un 7,5% hasta 10% de tumores en contexto de endocarditis, diagnosticados, ¿no es cierto?, por el PET. Pero en la clínica número 6 debemos seguir las guías, porque la guía en el fondo es el acuerdo común que tenemos donde, ¿no es cierto?, se coloca toda la evidencia en algunas conductas clínicas. Está claro que hay que dar profilaxis cuando uno va a implantar, profilaxis estafilococo aureus cuando uno va a implantar un dispositivo, que el ecotrans torácico y el transesofágico son de regla cuando uno sospecha una endocarditis asociada a dispositivo, que si pensamos que el dispositivo, ¿no es cierto?, está infectado y está ocasionando una endocarditis, tenemos que hacer un implante completo y temprano del dispositivo, que además cuando nos vemos infectados a una endocarditis asociada a dispositivo, la sospecha, tenemos que hacer un estudio microbiológico amplio que deben incluir al menos 3 sets de cultivo, y que el timing del reimplante, por ejemplo, en un paciente que requiere, ¿no es cierto?, el dispositivo, debe ser una vez que tenga una infección más bien controlada. Que se estima al menos, ¿no es cierto?, si tiene vegetaciones después de 2 semanas, pero esto debe también ser evaluado en un equipo multidisciplinario, y acá invitar siempre al infectólogo es de bastante ayuda. Y queremos terminar con una última vez en la clínica, cuando ir a cirugía abierta. Siempre nosotros acá tratamos de trabajar con los cirujanos, hacemos un equipo multidisciplinario, y en general si vemos una masa más de 20 milímetros o hay compromiso severo válvula tricúspide, ese paciente, el retiro debiese ser por cirugía abierta. Pero como vemos, nosotros acá le pusimos el paciente frágil, paciente adulto mayor de 81 años, gran carga de enfermedad, por lo tanto, todos los scores pronósticos, ¿no es cierto?, no incluyen muchas veces estas variables que las vemos todos los días en nuestros pacientes, no incluye la sarcopenia o fragilidad. Eso queríamos comentarles como para partir. Muchas gracias Hugo por la presentación de este interesante y desafiante caso en los aspectos diagnósticos. Yo creo que podemos hacer una pausa acá de algunos minutos con el objetivo de escuchar comentarios de los panelistas expertos que nos acompañan. Así que ahí en pantalla veo a Rubén, quien puede dar la primera intervención, y posteriormente vamos a pedir la opinión de
de Rodrigo Hernández también, que es un experto en imágenes. Rubén. Ok, gracias, Víctor. Bueno, quisimos traer este caso para compartirlo con ustedes porque es la realidad a la cual nos estamos enfrentando en la medicina. Hoy día la gente cada vez vive más y le hacemos más cosas. Nosotros que hacemos el policlínico de marcapaso y de arritmia, el promedio de edad de nuestros pacientes está entre 80 y 90 años. Entonces, sin lugar a duda, digamos que es una población en el extremo de edad, digamos, con mucha comorbilidad, pacientes frágiles, en los cuales hoy día, además, disponemos, por los adelantos de la medicina, digamos, posibilidades de, ¿no es cierto?, colocar prótesis mitral, mecánica, implante de válvulas percutáneas, ¿ya? Dispositivos, marcapasos, resincro, DAI. Y la verdad es que uno tiene que tener bastante cautela con lo que hace en estos pacientes, porque la verdad es que de alguna forma hoy día tenemos una avalancha de pacientes mayores, una mayor disponibilidad de todos estos dispositivos, y la verdad es que tenemos que tratar de administrar de la mejor forma, porque cuando no hay problemas, no hay problemas, pero cuando hay problemas, los problemas son realmente graves, con mucha morbilidad y mortalidad. Este es un paciente que lo quisimos traer a presentarlo con ustedes, porque es un paciente que, bueno, lo queríamos bastante, un paciente que se controlaba hace muchos años con nosotros, que tenía este recambio de una prótesis mecánica y que se le había colocado DAI CRT por falla cardíaca y que, bueno, el paciente estaba, yo diría, bastante bien hasta hace 2 o 3 años, que tuvo esta suerte de infección de herida en el marcapaso, que fue una herida superficial, que se resolvió con antibióticos y que solamente lo observamos y el paciente tuvo 1 año, 2 años más. ¿Ya? Las infecciones en dispositivos, digamos, no tiene que tratar de definir, digamos, si es efectivamente una infección de la incisión, de la herida, algo superficial, o si es algo más profundo del pocket, ¿ya? Porque ahí las cosas se complican, los gérmenes van avanzando por los cables y finalmente van entonces a anidarse eh, en todo el hardware, en todo el metal que hay dentro del corazón y obviamente termina afectando, ¿no es cierto?, las válvulas nativas. Además, este paciente tenía una prótesis aórtica mecánica. Pero fíjense que anduvo bien la infección del 2022 y fue la infección de ahora del 2024 que lo trajo, digamos, había que hacer el cambio del generador. Los cambios de generador, como lo mostró Hugo en una de las perlas, eh, sobre todo los pacientes que tienen resincronizadores, que supone que son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, frágiles, muchos de ellos coronarios, diabéticos, con falla renal, eh, son pacientes que obviamente están en un extremo del riesgo de tener una complicación. Y lamentablemente fue lo que pasó con este paciente, ¿ya? Se hace el recambio del dispositivo y a las 2 o 3 semanas, digamos, empieza con esta inflamación del bolsillo y ocurre entonces eh, esta evolución lamentable y tórpida, digamos, en un paciente que, si ustedes ven, tampoco tuvimos nunca la certeza de que tuviera endocarditis porque, claro, tuvimos aislado, tuvimos germen aislado, digamos, pero siempre las imágenes, digamos, no fueron categóricas, ¿ya? Hasta llegar al PET-CT, digamos, que mostró una hipercaptación entonces en la zona del bolsillo y en la zona de la prótesis mecánica. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, y si había captación ahí, digamos, ¿por qué no se retiró la prótesis? Bueno, a la edad de él, nosotros pensamos en ir también en algo escalonado. Ya sacarle el dispositivo era todo un tema y se hizo en cardiocirugía. Yo les quiero decir de que en general, hoy día, la electrofisiología ha avanzado mucho, hay muchos dispositivos para explante y los electrofisiólogos son cada vez más agresivos, pero a mí me parece que el explante sigue siendo un terreno de los cirujanos, porque cuando uno explanta, sobre todo ustedes se fijaron en un dispositivo como este, que tiene una doble bobina, y sobre todo la bobina que está en vena cava superior, cuando se desgarra la vena cava, el paciente se muere en el pabellón, ¿ya? No hay tiempo. De tal forma que nosotros hemos perdido 1 o 2 pacientes y a raíz de eso, ya hace algunos años, que los explantes se hace en pabellón de cirugía cardíaca
con el electrofisiólogo y con cardiocirugía, justamente para minimizar el riesgo de complicaciones mayores. Por último, yo les quisiera dar como, no sé, probablemente acá hay muchos cardiólogos clínicos, mucha gente joven, ¿ya? Y hoy día se hace una indicación de implante de dispositivo, me parece que de una forma muy ligera. No cabe duda que cuando un paciente tiene un bloqueo AV completo hay que colocarle un dispositivo, ¿ya? Pero también se abusa del diagnóstico de enfermedad del nodo sinusal. Todo paciente de 80, 85 años hipertenso que está con beta bloqueo a lo mejor va a andar con una bradicardia sinusal en 45. Y si ustedes le preguntan, va a referir mareo, ¿ya? Un poquito de lipotimia, se siente mal. Bueno, en ese paciente lo que hay que hacer es sacar el beta bloqueo, cambiar el antihipertensivo, ¿ya? Bradicardia sinusal no es sinónimo de enfermedad del nodo sinusal. Fíjense ustedes que la tasa de implante de dispositivo en Alemania, en Holanda, es alrededor de 1000 por millón. Y nosotros estamos en alrededor de 500, 600 por millón, cada vez más. Y entonces de este concepto de enfermedad del nodo sinusal y pacientes mayores con bradicardia sinusal oligosintomática a marcapaso. O los pacientes con FA con un poquito de síndrome hereditario. Bueno, hay que ser riguroso en cuanto que realmente el paciente esté realmente sintomático. ¿Ya? Y síntomas son síntomas duros, presíncope o síncope. ¿Ya? El mareo en un paciente mayor es una cosa que la vemos y los geriatras lo ven, ¿no es cierto?, por montones. ¿Y por qué se lo digo esto? Porque colocar un dispositivo, ya, lo habitual es que las cosas anden bien, pero cuando las cosas andan mal, son, ¿no es cierto?, de muy difícil resolución, ¿ya? En general, son de mucha morbilidad y en número no menor de mortalidad. Vean ustedes que la tasa de infección de un implante de marcapaso es alrededor del 0,5-1%. Y eso aumenta 10 a 20 veces cuando se trata de un resincro. Así que también en el resincro es importante que tratemos de pegarnos a las guías clínicas. El paciente que más se beneficia de un resincro es el paciente que tiene, ¿no es cierto?, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, que está muy sintomático, habitualmente capacidad funcional 2-3, a pesar de óptimo tratamiento médico. Hay que pasar por el tratamiento médico porque el tratamiento médico hoy día es muy bueno. Hoy día con los 4 fantásticos sacamos a muchos pacientes que tienen indicación de resincro y quedan, ¿no es cierto?, fuera del resincro con fracción de eyección sobre, ¿no es cierto?, 35%. Y la otra cosa importante es que ojalá, digamos, seleccionemos los pacientes que estén en ritmo sinusal, que tengan un bloqueo completo de rama izquierda y que tengan un QRS mayor a 150 milisegundos. Por cierto que también se pueden resincronizar pacientes en FA o pacientes, entonces, que a lo mejor tengan un QRS un poco menor o un trastorno de conducción, ¿no es cierto?, no bien definido. Pero el beneficio decae de forma importante y como son pacientes mayores y pacientes frágiles y pacientes que van a recibir 3 cables, son los pacientes que concentran entonces las mayores complicaciones. Así que yo creo que esos son los mensajes con respecto a este caso clínico y yo creo que nos enseña mucho, sobre todo porque es una población de pacientes a la cual estamos expuestos, me imagino, la mayor parte de los colegas que están hoy día asistiendo a esta web. Muchas gracias, Rubén. Vamos a hacer entrar en escena a Rodrigo para ver si él tiene algún comentario final sobre este caso para posteriormente proseguir con el segundo. Rodrigo, si lo pueden poner Sí, en imagen a Rodrigo. sí. A ver, primero, muy bueno el caso, ¿ya? Segundo, de lo macro a lo micro, por eso cambió el péndulo en la endocarditis. Nosotros los que somos más viejos, préndeme la cámara, por favor, los que somos más viejos vivimos la época de, de la profilaxis, después no profilaxis y ahora sí profilaxis, en sentido que se volvió a hacer un poco con más indicaciones en la profilaxis antibiótica. Eso es lo primero. Lo segundo es que el 23 cambiaron los criterios de Duke. Y el 23 y después la guía, perdón, el 22 los criterios de Duke, el 23 la guía europea, ya meten el PET-CT, meten el hallazgo intraoperatorio, meten el TAC como criterio de Duke duro. En este caso, el PET orientó mucho, pero también era evidente que tenía el bolsillo infectado. Detallitos del PET es que el PET a veces no muestra infección en los cables, porque es muy poco la masa de bacterias ahí, digamos, pero sí ubica muy bien las infecciones del bolsillo que hacen tomar la decisión dura y además permite la ubicación de la patología de columna.
que se mencionó y de los aneurismas micóticos. Lo tercero es que en este caso probablemente tenía también una infección perivalvular aórtica porque había hipercaptación ahí tardía, pero las endocarditis de prótesis mecánica en el TAC uno ve como un freshen up, así, ve como un flegmón, en el TAC se puede ver el tejido perivalvular. Y si no tiene una colección categórica, en este caso yo estoy de acuerdo con lo que hicieron de dar antibióticos. Por último, cuando uno tiene una prótesis mecánica que aparece un soplo nuevo o aparece un leak nuevo, es una endocarditis hasta que se muestre lo contrario, porque en las prótesis no hay vegetaciones grandes y las infecciones están en las zonas de la sutura del anillo. Entonces, lo habitual en una prótesis mecánica es un leak o un soplo nuevo. Eso nomás. Gracias, Rodrigo. Muy interesante, como hemos dicho, caso, pero tenemos que seguir con esta reunión y quiero, bueno, ya le había presentado a Nicolás, quien nos va a ilustrar, nos va a presentar un caso también muy interesante y después nos va a ilustrar con algunos conceptos generales. Así que muchas gracias, Nicolás, y adelante, por favor. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nicolás Miño Espinosa. Soy becado de primer año de la Universidad de Valparaíso, un campo clínico del Hospital Gustavo Fricke y el Hospital Carlos Van Buren. Les voy a traer un caso clínico que espero que les resuene bastante, porque queremos traer a escena un gran dispositivo generador de infecciones en nuestra práctica clínica. El caso clínico es una mujer de 53 años, diabética, enfermedad renal crónica en hemodiálisis por un catéter venoso central. La paciente ingresó con edema pulmonar agudo, ya en su tercera consulta, sin una etiología clara, y se presentó afebril, bastante hipertensa. Dentro del examen físico, a destacar, un soplo sistólico mitral y se le solicitó como un primer approach un ecocardiograma transtorácico. De lo que destacaba, primero una insuficiencia mitral severa por radio PISA, por eco del reflujo mitral, en lo cual no quedaba muy claro en un inicio la causa, ¿ya? Pero en la visión subcostal se puede evidenciar que a nivel de la vena cava ingresa el catéter de diálisis y se puede ver aquí una pequeña masa que no quedaba muy bien caracterizada, por lo cual se decidió eh, ir al segundo estudio que tenemos disponible, que es un ecocardiograma transesofágico. Y fíjense bien que a nivel de la aurícula derecha, a nivel del sector posterior lateral, hay una imagen de una masa bilobulada, como una pila de monedas adherida a la pared, que no se puede evidenciar muy bien si es que contacta directamente el catéter de hemodiálisis. Eh, Se ve bien que está bastante adherida a la pared de la aurícula, en otra visión se puede evidenciar que contacta directamente y que no se puede precisar bien su relación con el catéter de hemodiálisis. Dentro del estudio inicial se los solicitaron hemocultivos y conforme a correr el tiempo de hospitalización salieron resultados negativos de las tandas de hemocultivos que se solicitaron. Entonces, con la información imagenológica, el antecedente, el dispositivo que contacta, que llega al corazón, nos hicimos la pregunta de qué es lo que será, cuál será el diagnóstico. ¿Es un trombo? ¿Es una vegetación? ¿Es un mixoma? ¿O es un angiosarcoma? Acá la duda principal es un paciente que no tenía características clínicas, no tenía fiebre, no tenía sintomatología sistémica. Entonces, quizá un trombo con las características de esta masa bastante adherida a la pared auricular, pudiera corresponder a un angiosarcoma o un mixoma difícil, no está adherida, no está en el ventrículo, en la aurícula izquierda, no está adherida al septum, y una vegetación siempre quedó ahí dentro de las posibilidades bastante importantes. Así que la segunda parte del ecocardiograma transesofágico evidenciaba, ponía en manifiesto esta concomitancia de esta masa que vimos en la aurícula derecha
pero con una insuficiencia mitral severa, ¿ya? Que no se quedaba muy claro la causa a través de estos dos estudios imagenológicos. Así que tiene algo la mitral, macroscópicamente, y según este estudio imagenológico no se podía determinar cuál es el mecanismo de la insuficiencia y si el edema pulmonar a repetición ya la tercera consulta era solamente por crisis hipertensiva. Acá el mecanismo de la insuficiencia mitral, nos fuimos como a evaluar la altura del tenting de la válvula y según la clasificación de Carpentier, nosotros pensamos que era tipo 1C. Ahora, ¿cuál sería la conducta con este paciente? Tratamiento antibiótico y conducta expectante, pensando que sería una endocarditis. Anticoagulación, en ese sentido pensando si fuera un trombo. Llevar al paciente a cirugía o ir con otra imagen. Acá en este paciente, por la gravedad de la insuficiencia mitral, eh, asociada a esta masa en la aurícula derecha, ya por sí, por la insuficiencia mitral tenía indicación quirúrgica. Así que el Nicolás, paciente se llevó a cirugía, ¿sí? Nicolás, ¿Sí? mire, antes que siga con el caso, yo creo que es una buena oportunidad si preparan la entrada del doctor Rodrigo Hernández para que sobre todo nos haga un comentario respecto de la masa. Yo creo que eso es muy importante, la visión de un experto que ha visto muchos casos. Rodrigo, Mira, a ver, gracias. Eh, la verdad es que lo más frecuente en aurícula derecha, lo más frecuente en aurícula derecha son que están en ritmo sinusal, son los tumores. En los trombos en la aurícula derecha o son trombos en tránsito o se ubican en la orejuela derecha, que está al otro lado, digamos. Entonces, es muy, muy improbable es un trombo. Y ustedes ven que está el catéter entrando por la cava superior y el catéter está prácticamente en contacto con la masa. Después, un mixoma no es, porque los mixomas se anclan habitualmente en el septum, pueden estar en la pared mural también, pero tienen pedículo. Y este no tiene pedículo, tiene una base de apoyo ancho. Y además el pericardio alrededor es ecodenso. Entonces, yo viéndolo lejos una vegetación de una bacteria inusual, digamos, o porque no parece un estáfilo, etcétera, y por el aspecto, o un angiosarcoma, que es el tumor maligno más frecuente de las cavidades derechas. Eso es lo que pensaría por la imagen. gracias Rodrigo y sigamos Nicolás con la evolución que nos Perfecto, estaba presentando el caso. perfecto. Entonces, quedamos en cuál sería la conducta y bueno, con las características que nos definió el doctor Hernández y más la indicación quirúrgica por la insuficiencia mitral y porque que también no quedaba claro su mecanismo, se decidió cirugía. Ahí como hallazgo intraoperatorio, se evidenció que era una gran masa bilobulada de implantación ancha en la pared auricular y que comprometía también adicionalmente la inserción del velo tricuspidio posterior. ¿Ya? Se resecó el tejido íntimamente adherido a la pared, también se reseca el velo en su base y se repara con sutura corrida y los tejidos se envían a biopsia. Nos vamos para el lado izquierdo, vemos con la válvula mitral, a nivel macroscópico se evidencia una gran insuficiencia central con pequeñas vegetaciones en la cara auricular de ambos velos, ¿ya? Se decidió colocar un anillo 26 y se resecan las vegetaciones y se envían a cultivo. Como resultado de la biopsia, sorpresa, la vegetación en la aurícula derecha, efectivamente era una vegetación, en la cual la tensión histoquímica del Gram no demostró elementos bacterianos. Como cultivo, una cándida parapsilosis. Y en la válvula mitral, otro tipo de germen. El cultivo de las pequeñas vegetaciones demostró que ser un estáfilo epidermides. Entonces tenemos una concomitancia, una gran sorpresa, una concomitancia de dos microorganismos con afectación de dos válvulas distintas. Y lo característico acá es que la Candida parapsilosis no solamente es infrecuente, sino que es una emergencia sanitaria porque se adhiere a los biofilms en la superficie de los equipos médicos y sobre todo habita el agua de los centros de diálisis. Entonces, por esa razón, es una emergencia sanitaria por la capacidad de que otros pacientes
que se dialicen por estos catéteres puedan también sufrir una infección. Ahora la conducta se inició en un primer momento de Calta y posteriormente fluconazol con vancomicina, ajustada por la función renal en paciente en hemodiálisis. Pero acá es lo importante, ¿dónde están los criterios de Duke en este paciente? O sea, es un paciente que se presentó sin clínica, sin fiebre, sin estigma del examen físico, con hemocultivos negativos, pero con un catéter intracardíaco y una imagen sospechosa en el ecocardio transesofágico y transesofágico y que vino a ser confirmado por los hallazgos intraoperatorios. Entonces acá nos llevamos una gran sorpresa por esta afectación bivalvular en un paciente en la cual los criterios de Duke no son tan floridos. Eh, no sé si quieren algún comentario o seguimos nomás. Rubén, ¿algún comentario? Yo creo que lo podemos hacer al final, en realidad, un par de cosas solamente, que es lamentable que en Chile la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal crónica se sigan dializando por catéter. Esa es la primera cosa. Prácticamente pacientes con fístula o conseguir una fístula es una cosa muy excepcional, digamos. Y lo otro que los catéteres para diálisis son catéteres venosos centrales y no catéteres intracardíacos. Todos los que hacen turno habitualmente reciben pacientes que vienen con catéteres tunelizados o transitorios y la mayor parte de esos catéteres están intracardíacos y muchas veces, digamos, traumatizando la aurícula derecha y la válvula tricúspide. Entonces, yo creo que esto cuando los pacientes, y sobre todo, bueno, los pacientes en diálisis con falla renal, que son pacientes que muchas veces son diabéticos, ya son pacientes inmunodeprimidos, son en crónica una muerte anunciada. Estos pacientes en general lo pasan mal, mucha morbilidad, y son pacientes que al igual que el caso que presentamos nosotros, digamos, también en un porcentaje no menor, se pierden porque claramente la resolución, imagínense, un paciente frágil como este también, someterlo a una cirugía cardíaca no es una cosa menor y, y obviamente que, bueno, nos enseña que tenemos muchas cosas que mejorar, digamos. De repente gastamos muchos recursos en algunas cosas y en esto que parecen de perogrullo, digamos, que los pacientes que se dializan de forma crónica lo hagan por una fístula, la verdad que hoy día es más bien excepcional. Rodrigo, de tu parte, ¿algún comentario? No, que siga el doctor Miño y después comento un par de cosas del manejo imagenológico. Ok, Perfecto. vamos, Nicolás, sigamos con su Vale. presentación. Entonces hemos visto nosotros que, secundario al envejecimiento poblacional, también hay un crecimiento significativo del uso de los dispositivos cardíacos, que se ha duplicado dentro de los últimos 15 años y también por la mayor disponibilidad para su implante. Y concomitante a esto, la hemodiálisis en Chile, los pacientes que año a año ingresan a hemodiálisis va en aumento, eh, y la tasa de hospitalización o las causas de hospitalización de estos pacientes llega en un 20% con problemas relacionados a los accesos vasculares. Y acá, por ejemplo, de la totalidad de los pacientes, más de 13.000 pacientes, podemos ver que solamente el 51%, casi 52%, lo realizan por fístula arteriovenosa normofuncionante. Y el resto lo realiza por algún tipo de catéter, ya sea permanente o transitorio. Entonces, estos pacientes siguen, no tenemos la capacidad sanitaria para llevar a todos estos pacientes a que se realicen de la forma en la cual uno tiene menos riesgo de infección. Y de los pacientes son portadores de catéter transitorio, un 10% realizan alguna infección relacionada al catéter. Y esto disminuye también en los catéteres que son permanentes. Ahora entonces tenemos una doble problemática, más o menos con respecto a la primera parte de la presentación, hay un aumento en la instalación de los dispositivos intracardíacos, pero también estos dispositivos extracardíacos, en los cuales tienen una íntima relación con la entrada a la aurícula derecha, al corazón por las cavas, que viene de la mano con el aumento de los pacientes en hemodiálisis. Entonces, acá una gran problemática es el bajo porcentaje de pacientes con fístula normofuncionante. Nuestra realidad se instala más dispositivos intracardíacos, pero nos enfrentamos frecuentemente en nuestra práctica clínica a endocarditis asociada a catéteres de diálisis, que es un gran dispositivo generador de infecciones.
Entonces, junto con el aumento de los dispositivos, también podemos ver que una de las comorbilidades más importantes es la falla renal, también asociada a diabetes, enfermedades respiratorias, pero dentro de estas cuatro es la que mayor relación tiene con riesgo de infección en pacientes que tengan dispositivos. Y el tener un catéter venoso central, dispositivo intracardíaco y hemodiálisis son los grandes factores a considerar para los pacientes con endocarditis. Y acá si nos vamos, retrocedemos de nuevo al caso, o sea, con los cambios de los criterios de Duke del año 2023, el año pasado, acá podemos ver que si bien no teníamos una clínica florida, teníamos elementos que nos hacían pensar imaginológicos, elementos imaginológicos como una regurgitación significativa nueva en la válvula mitral y los hallazgos ecocardiográficos junto con el diagnóstico definitivo, finalmente que lo realizó microbiológicamente y las características de esa masa que se veía en la aurícula derecha, que se evidenció la endocarditis en la mitral y esa masa que finalmente fue una cándida. Y dentro de los criterios menores están los dispositivos electrónicos endovasculares implantados. Y acá entra nuestra gran problemática, los catéteres de hemodiálisis. Entonces, como comentó el doctor Hernández, un approach donde contactan más o menos la masa que se veía al principio. Si nos vamos a las cavidades derechas, que era el sector donde estaba asociado este catéter, se pensó en trombo que no tenía las características que comentó el doctor, mixoma tampoco, y acá el angiosarcoma versus la endocarditis era como una de las presuntivos diagnósticos de esta paciente. Las masas intracardíacas, como sabemos, nuestro primer approach es un ecocardiograma transtorácico por la facilidad de poder realizar este examen y luego, si el contexto clínico lo apoya, con el ecocardiograma transtorácico y transesofágico podemos llegar a un diagnóstico final. Pero cuando esto no ocurre, podemos asociarnos a otros métodos diagnósticos como la resonancia, el PET-CT, que hablamos en la presentación anterior. Ahora, el rol del ecocardiograma en la endocarditis, parece que con las guías del año pasado tenemos que hacer más ecocardiogramas para estos pacientes, tanto en la sospecha clínica, tanto en pacientes que tengan incluso hemocultivos negativos, sobre todo en los pacientes con válvulas cardíacas protésicas o dispositivos intracardíacos, o en aquellos pacientes los cuales nuestro approach ecocardiográfico no nos muestra vegetaciones, pero la sospecha clínica persiste, repetirlo a los 5 o 7 días con un gran nivel de indicación. Y con respecto al seguimiento, acá es cuando el paciente ya tenemos un diagnóstico de endocarditis y realizamos un seguimiento para principalmente evaluar posibles complicaciones que surjan durante el tratamiento y sobre todo acá, antes de intentar cambiar el tratamiento endovenoso a tratamiento antibiótico vía oral, debe pasar por una imagen, un ecocardiograma transesofágico. Entonces, el rol del ecocardiograma está tanto en el diagnóstico, en el seguimiento y también guiando la cirugía en el pabellón, ¿ya? Y cuando se termina el tratamiento microbiológico, estos pacientes siempre deben tener una nueva imagen al finalizar para evaluar la morfología cardíaca y la función de todos los pacientes que se hayan sometido o no se hayan sometido a cirugía valvular. La microbiología, en su mayor proporción, estáfilo, ya sea de sus distintos tipos, la mitad aproximadamente de estos estáfilos son multiresistentes, y acá la problemática de esta bacteriología es que produce biofilms. Entonces, los dispositivos también intracardíacos, es muy poco probable, si es que la infección está avanzada, que estos pacientes, y si es por estáfilo, por esta producción del biofilm, es muy poco probable que vayan a responder al tratamiento antibiótico. Y ahí estaría indicado el retiro del dispositivo. Entonces, necesariamente debemos cubrir el estáfilo, primero con vancomicina, dosis de carga, mantenimiento, luego podemos descalar. En pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica tenemos que ampliar la cobertura antibiótica y considerar y no olvidar que otro gran mensaje de este caso, siempre pensar también en los hongos, ¿ya? Y cuando no nos responde el tratamiento y no tenemos homocultivo en mano, pensarlo siempre y no tener miedo en los pacientes graves de iniciar cobertura.
Entonces, el tratamiento antibiótico siempre tenemos que ajustarlo según el antibiograma, 4 o 6 semanas de tratamiento efectivo, ¿ya? Desde los homocultivos negativos cuando hay bacteriología o posterior a la extracción del dispositivo, ya sea el catéter o el dispositivo intracardíaco. Ahí se aumenta un poco más la duración del tratamiento cuando son hongos. Entonces, como modo de conclusiones, tenemos endocarditis asociada a dispositivo, en este caso catéter, en franco aumento, es un gran generador de infecciones cardíacas, en donde a medida que la población se va envejeciendo, va sumando comorbilidades, sobre todo la enfermedad renal crónica está asociado el paciente tenga o no tenga una hemodiálisis por el catéter venoso central a mayor riesgo de infección. Entonces, un gran mensaje acá y que queremos poner en la discusión, que los catéteres de hemodiálisis es un problema nacional. Yo encuentro y creemos que es un problema de salud pública que precipita no solamente endocarditis, sino múltiples hospitalizaciones por muchas patologías asociadas a estos catéteres. Estos pacientes quedan dando vuelta años, dializándose, reingresan, se les cambia el catéter tunelizado y vuelven a reingresar y finalmente algunos de ellos lamentablemente terminan muriendo por infecciones asociadas al dispositivo. Entonces, el retiro del dispositivo o del catéter y los antibióticos de manera precoz es la clave para el tratamiento. Eso les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a abrir ahora todas las cámaras. Felicitar a los residentes que han preparado estos casos, a los comentarios docentes que nos han dado, que han sido muy completos. Quedamos pendientes, Rodrigo, con comentarios tuyos Sí, para quiero, partir con esta última parte de la reunión. mira, a ver, lo primero es que en las casuísticas yo revisé el tema hace poco tiempo. En España el 3%, entre el 1 y el 3% de la endocarditis son por hongo, o sea, es bajo, 1 a 3%. Dentro de eso, lejos las cándidas. Y en segundo lugar, fíjate, los aspergilos, sobre todo del aire, digamos. Entonces, no nos tenemos que olvidar. En este caso, la decisión fue quirúrgica de entrada y no PET-CT, etcétera, porque los tumores también captan. Entonces, no íbamos a saber si era un tumor o era una endocarditis, esa imagen de la masa. Y había que operarlo igual de la válvula. Ese fue el razonamiento porque no fue a otra cosa. Lo segundo es que dentro de la profilaxis, cuando nosotros tengamos un paciente que va a ser intervenido de cirugía, etcétera, estudiémosle los estáfilos nasales, porque eso es algo que no siempre se hace, o uno mismo cuando trabaja, hay todo un capítulo en las últimas guías que uno tiene que estar rastreando búsqueda, sobre todo estáfilo en el personal de la salud o en la UCI, etcétera. Porque ¿qué hacemos nosotros en el paciente que va a ir a un reemplazo? Le revisamos la cavidad oral, pero no le vemos a la gente del entorno los posibles estáfilos nasales. En cuanto a las imágenes, lo habitual en cavidades derechas, cuando son bacterias atípicas u hongos, son grandes vegetaciones que crecen y pasan piola y que debutan a veces como embolía pulmonar, cuando ya hay destrucción valvular. Después, el primer caso que también se vio, los marcapasos, como dijo Rubén, no son gratis, porque acuérdense que ahora hay una nueva clasificación de la insuficiencia tricuspidia y hay una insuficiencia tricuspidia asociada a catéteres. Y se ve entre el primer eco que mostró el doctor y el segundo que la regurgitación tricuspidia era mayor, porque probablemente ese catéter más grueso, más rígido, se apoyó contra el velo septal de la tricúspide y le condicionaba una insuficiencia tricuspidia mayor. Entonces, tal como dijo Rubén, no es gratis ponerle un marcapaso a un caballero. Uno tiene que pensar de los efectos adversos del marcapaso. Eso. Gracias, Rodrigo. Vamos a permitir, han llegado preguntas de parte del público. Algo te referiste, Rubén, pero hay una pregunta del público que tiene que ver con la extracción de los dispositivos. La hace Sayed desde Iquique.
¿Cuándo debería ser extraído por electrofisiólogo o cuándo derivar a cardiocirugía? Tuviste una respuesta, pero quizá una reflexión adicional frente a esta pregunta, Rubén. Eh, bueno, probablemente un paciente que ha sido implantado de forma reciente o menos de un año, la posibilidad de que los cables salgan con facilidad, sobre todo con dispositivos que permiten la extracción, hacen que el procedimiento probablemente se pueda hacer en un pabellón de electrofisiología. Por el contrario, los pacientes que tienen dispositivos ya de larga data, eh, dispositivos que a veces son varios electrodos, digamos, marcapasos bicamerales o resincro, o cables de desfibrilador que tienen doble bobina, que ya cada vez se colocan menos. Hoy día estamos prefiriendo colocar solamente la bobina de ventrículo derecho y entonces la cardioversión o la desfibrilación la hace entre la bobina del ventrículo derecho y el dispositivo en la región subclavicular izquierda, porque la bobina de vena cava superior, como la que tenía este paciente, muchas veces se adhiere a la vena cava. Y cuando ocurren problemas graves, ¿ya? Y sangramientos, que la mayor parte de las veces son mortales, ocurren justamente con el desgarro de la vena cava superior. Todo esto es un espectro, digamos. Estoy hablando del paciente simple, implantado hace un par de meses, que los cables van a salir fácilmente en un pabellón de electrofisiología hasta este otro extremo, en el cual probablemente un paciente mayor con cables de muchos años y con doble bobina va a ser complejo. Eh, en realidad, hoy día la electrofisiología es cada vez más agresiva y cada vez se disponen de más herramientas. Pero yo creo que lo prudente es cuando un paciente es frágil y uno supone que los cables y el dispositivo tienen algún tiempo, lo prudente es hacerlo en un pabellón de cirugía, el electrofisiólogo y el cardiocirujano, porque nosotros lo hemos vivido. Nosotros acá en el Hospital San Juan de Dios estamos colocando alrededor de, deben ser unos 600 dispositivos, por lo menos 700 dispositivos al año. Entonces, hay experiencia, hemos perdido pacientes, ¿ya? Y entonces nuestra conducta actualmente es que si el dispositivo, digamos, reciente, bueno, sale el pabellón de electrofisiología. Si se aleja un poquito o el paciente es muy frágil, lo mejor es hacerlo en un pabellón de cardiocirugía con el electrofisiólogo, pero acompañado con el cirujano, porque cuando se complica un paciente hay que hacer la esternotomía en un minuto, 2 minutos, ¿ya? O sea, Rubén, no da tiempo para trasladar un paciente desde el pabellón de electrofisiología a un pabellón de cirugía. Así que lo mejor Rubén, es hacerlo con él. ¿Eh? ¿Sí? tú le pones un marcapaso transitorio o le pones un Mm. epicárdico definitivo. Si el paciente necesita el marcapaso, al retirar el otro, ¿qué hace? ¿Le pone un Bueno, epicárdico, le pone un transitorio? si el paciente está dependiente, habitualmente uno coloca uno transitorio, ¿ya? Uno transitorio que de fijación activa, ¿ya? Habitualmente, digamos, en el ventrículo derecho, probablemente en la zona más estable, que es la zona del ápex o el septum, bien atornillado, y puede quedar, digamos, en estos casos, digamos, si uno piensa en endocarditis, estamos hablando que el paciente a lo mejor va a tener que quedar 4 o 6 semanas con un marcapaso, ¿ya? Porque tiene que resolverse la infección antes de pensar en reimplantar un nuevo dispositivo. Y en ese sentido, digamos, muchas veces es colocar uno, ¿no es cierto?, con un electrodo habitual, atornillado en el ventrículo derecho y con un generador habitual de marcapaso exteriorizado, digamos, en la zona cervical. Porque ustedes saben que un paciente con endocarditis, uno la verdad es que tiene que esperar, digamos. Sobre todo un paciente que está dependiente, uno tiene que esperar para el reimplante, por lo menos, digamos, eh, lo razonable es paciente que esté asintomático desde el punto de vista clínico y con cultivos negativos varios días y por lo menos, ¿no es cierto?, con 2 a 4 semanas de tratamiento antibiótico, idealmente con germen aislado y con antibiograma, o sea, con una terapia antibiótica dirigida. Muchas gracias, Rubén. No sé si Nicolás, si Hugo tienen algún comentario que hacer, de qué enseñanzas les dejó esto, algunos comentarios que quieran hacer adicionales a su presentación. Bueno, o sea, yo creo que ambos casos nos dejan grandes lecciones con respecto al que presenté yo. O sea, con respecto a que el paciente no tenía una clínica tan florida, finalmente el diagnóstico microbiológico se llegó por las biopsias quirúrgicas.
y que los catéteres de hemodiálisis es una gran problemática nacional. Y con respecto al estáfilo nasal que comentaba el doctor Hernández, sí, o sea, es indicación hoy en día 1A, es pesquisar estáfilos nasales en pacientes que van, por ejemplo, a una TAVI o que van a algún reemplazo valvular. Entonces es algo que quizás nosotros no tenemos muy incorporado en nuestra práctica clínica. Se piensa más con respecto a ver si es que estos pacientes tienen sepsis de las cavidades orales y la evidencia incluso es muy superior a favor de pesquisar estáfilos nasales en estos pacientes. Gracias, Nicolás. Hugo, ¿algún comentario de parte suya? Sí, recalcar en el fondo la mirada integral que requieren los pacientes, especialmente el adulto mayor, donde tenemos que verlo desde un multidominio, especialmente si son frágiles, con sarcopenia. Eso muchas veces no se cuantifica en algunos scores de riesgo. Y además, en esos pacientes, con mayor razón debemos ser precisos en la indicación de los dispositivos, porque son los pacientes en el fondo que se nos van a complicar. Por lo tanto, cuando decidamos colocar un dispositivo, tenemos que ser muy rigurosos en eso. Creo que ese es un concepto importante que tiene que quedar en la mente de todos nosotros. Uy, Gracias. Víctor, ¿me permite un Sí, segundito? dale, Rodrigo. Ya, dos cosas. Uno, las endocarditis ya se tratan como TIM de endocarditis. Y estos pacientes complejos, uno tiene que trasladarlos si tiene un hospital que no tenga todos los accesos de cirugía, de tecnología de imágenes avanzadas, porque estos pacientes si no uno los pierde. Entonces, el concepto actual es del TIM de endocarditis que incluye geriatra, todo lo que se habló aquí. Eso es lo primero. Y lo segundo, pasar un aviso comercial de la Universidad de Valparaíso. Nosotros ya el año pasado y este año hicimos un curso por invitación a todos los residentes de cardiología de Chile, que es el viernes 13 de septiembre y el sábado 14. A través de la Sochicar vamos a invitarlos a todos ustedes. Si quieren, es un curso de actualización en cardiología y los vamos a alojar a todos gratis. El curso es gratis en el Diego Almagro de, de Viña del Mar. Pueden ir al casino el viernes en la noche, etcétera. Entonces les va a llegar a través de Sochicar una invitación formal a todos los residentes de cardiología de Chile. Va a venir el mejor residente de cardiología de Argentina también, que ellos están haciendo un concurso y el mejor de Argentina va a participar. Y el premio al mejor caso clínico va a ser el tratado de cardiología de la Sociedad Interamericana, donde Víctor, yo, varios escribimos. Eso nomás. Gracias, gracias por el avisaje, Rodrigo. Rubén, estamos como ya cerca de terminar, pero yo creo que indudablemente hay que hacer una reflexión y ahí me gustaría conocer tu opinión. Tú ya lo has dicho, cada vez se implantan más dispositivos, ¿no es cierto? Los vemos mucho en la práctica clínica, pero quería yo saber en la práctica tuya, cuando instalan dispositivos, ¿qué medidas se toman para tratar de evitar las endocarditis, porque en realidad ese sería nuestro objetivo, o si hay alguna ayuda de la tecnología respecto de la prevención de endocarditis asociada a dispositivos? Mira, la reflexión es bastante simple. Hoy día, el próximo año, estamos cumpliendo 20 años de que los marcapasos ingresaron al GES, partiendo en el 2005, ¿ya? Participamos un grupo de electrofisiólogos en la redacción de las guías del 2005, y fíjense ustedes que hasta el 2005, yo se los comento a los becados, los pacientes se morían esperando un marcapaso. O sea, pacientes con bloqueo AV completo se morían. O se colocaba una sonda marcapaso transitoria que se infectaba porque estaba 4 o 6 meses. Era la época en que la gente hacía bingo o se compraban los marcapasos por letras, ¿ya? Un marcapasos común y corriente costaba 4 o 5 millones. Hoy día un marcapasos DDI o DDD vendido por la central de abastecimiento vale exactamente 600.000 pesos. Entonces, ¿qué ha significado esto? En esa época, claro, nosotros a veces fallecía un paciente y explantamos el marcapaso y lo resterilizamos y se lo colocábamos a otro. Y no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando de hace 20 años solamente, ¿ya? Y de repente, en estos últimos 20 años, hubo una explosión de alguna forma de recursos y de desarrollo de la medicina, de tal forma que la medicina pública se puso muy a la par de la medicina privada, ¿ya?
y aumentó la tasa de implantes, no solamente de marcapasos, la disponibilidad de cardiodesfibriladores y de resincronizadores, a tal punto que hoy día cualquier paciente que requiere un dispositivo se coloca sin ningún problema. Un paciente que llega con un bloqueo de completo en la mañana, que al servicio de urgencia, se le coloca el marcapaso y la tarde se va a la casa. Lo mismo un paciente con enfermedad no, un paciente con DAI, con resincro, bueno, hay que estudiarlo un poquito más, pero no tenemos la limitación. ¿Y qué ha significado eso? Que de alguna forma nos hemos puesto muy laxos, ¿ya? Muy laxo, digamos, en que, bueno, colocar dispositivos, ¿no es cierto?, a pacientes con falla cardíaca, digamos, que están... Hoy día me llegó un paciente, virgen de tratamiento, fracción de eyección 25% para implante de un resincro DAI. Virgen de tratamiento, una paciente con crisis de pánico o esa, que efectivamente tenía una miocardiopatía dilatada, pero estaba tomando fluoxetina y atorvastatina y metformina. Ese era el tratamiento. Entonces, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Para eso están las guías clínicas, las guidelines nos orientan. Si bien es cierto, las guidelines obviamente nos dicen lo que va a hacer usted finalmente con su paciente, depende de cada paciente en particular, claro, pero las guidelines, ¿no es cierto?, sobre todo en las indicaciones 1A, que están refrendadas fundamentalmente por trials importantes y por meta-análisis, bueno, tenemos que apegarnos a eso. Yo les digo a los residentes, ustedes sean críticos. Cuando un paciente, digamos, de 80 años, hipertenso, que está con propanolol y está con 45 por minuto, y pasa alguien y le indica un marcapaso por enfermedad, no, ustedes digan, no, esto no tiene indicación, porque un marcapaso no es gratis. Si bien es cierto, lo podemos colocar, no es gratis. Entonces, es muy importante el juicio clínico. Realmente, hoy día con la disponibilidad de dispositivos y con la cantidad de dispositivos, tenemos que volver a la clínica. Muchas veces una buena historia, un buen examen físico, ver qué es lo que está tomando el paciente. O sea, hacer medicina, porque si no nos transformamos en operadores. Y eso, lamentablemente, ocurre mucho. Y bueno, y es lo que nosotros, esta Juevirad y la Xochicard, tiene como misión justamente la educación y tratar de mejorar el manejo de los pacientes cardiológicos en nuestro medio. Bueno, Rubén, muchas gracias. La verdad es que ya estamos un poco avanzados en la hora. Quiero nuevamente agradecer la participación, recordar que esta es una reunión que está dirigida a los socios adherentes de formación, a los becados de cardiología de los diferentes centros, quienes preparan en conjunto con docentes, ¿no es cierto?, casos clínicos para discutir temas prevalentes y que sirva de enseñanza a todos. Así que agradezco a Nicolás, agradezco a Hugo, bueno, la excelente participación también de Rodrigo y de Rubén como panelistas y también la asistencia del público a esta webinar y les seguiremos informando de la próxima reunión de los socios adherentes de formación. Así que lo dejamos hasta acá y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, noches. gracias. Chao. Chao, Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bien. Charanía. ¿Todo bien?